Esta es la semana 9 del estudio verso a verso del libro de Santiago. Esta es la semana número 9. Durante nueve semanas hemos venido estudiando a Santiago. Santiago, el medio hermano de Jesús. Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Un hombre con una claridad sobre la realidad del comportamiento del Hijo de Dios bastante clara. Santiago es llamado el libro que nos enseña a ser hijos de Dios. Es un libro muy práctico. A manera de resumen, la semana pasada vimos el versículo 26. A manera de resumen, vimos el versículo 26 y el versículo 27 la semana pasada. El versículo 27 inicia con una expresión muy directa. El versículo 26 inicia con una expresión muy directa. Y le está diciendo a Rudy, a Federico, y le está diciendo a Jorge, si usted se cree. Hace una semana estudiamos este texto. Si alguien se cree religioso, es una expresión que va en doble sentido, no es una expresión que va en un sentido, va en doble sentido. Y dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Ese fue el texto de la semana pasada, el 26, y es muy valioso que inicie diciendo, si usted hasta el día de hoy tiene una idea de usted mismo con respecto a algo, por favor, tenga cuidado con esto. Es un arma de doble filo, es una expresión de doble filo. Lo que Santiago está diciendo, el verso 27, que lo vimos la semana pasada, dice, aclara de una vez, hace una aclaración. Dice, por aquí, la religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mancha, y yo quisiera que usted me entienda que verdaderamente lo que Santiago está tratando de hacer es lo que Santiago está tratando de hacer no es diciendo que usted tenga que tener una religión pura y sin mancha, es que al menos si alguien se atreve a afirmar que se cree a sí mismo algo y no se parece a esto, por favor tenga cuidado, es lo que Santiago está diciendo. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta: atienda a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones, nótelo. Atienda a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y hace una explicación de dos cosas muy interesantes. Y básicamente lo que vimos la semana pasada es que si usted se cree algo y usted es chismoso, mal hablado, si usted es una persona que no tiene control sobre su lengua y además usted le agrega que usted es cristiano, la palabra cristiano es muy conversada, que usted es hijo de Dios, que usted busca a Dios, si usted quiere hablar de Dios y usted no le pone freno a su lengua, Santiago empieza diciendo, tenga cuidado con esa afirmación. Porque algunos no somos ni mal hablados, ni pachucos, ni chismosos, pero somos bien mentirosos, pero bien mentirosos. Algunos no somos mentirosos, ni pachucos, ni mal hablados, pero somos rajones. Es que da para mucho, hermanos, da para mucho. Algunos no somos ni rajones, ni mentirosos, ni mal hablados, ni pachucos, pero nos quejamos
de todo. ¿Me estoy dando a entender? Lo único que sale de nuestra boca es queja, 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 queja. Entonces la verdad es que Santiago está diciendo, refrene su boca, está bien, lo está diciendo claramente. Pero hermanos, si está diciendo que refrene su boca y refrene su lengua, no está diciendo que se quede callado, nos está diciendo que use la lengua para bendecir. Si me estoy comunicando. O sea, la Biblia está diciendo, si usted es bocón, lenguón, chismoso, majadero, quejumbroso, párela. Pero use su boca para bendición. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Use su boca para bendición. La tercer cosa que vimos la semana pasada, ¿por qué no me apareció la 1? Me apareció al final. Cosas de la tecnología. La tercera cosa que vimos la semana pasada fue ¿qué hace usted cuando ve una necesidad? ¿Qué hace usted cuando ve una necesidad? ¿Cuál es su corazón cuando ve una necesidad? Les explicaba yo hoy hace 8 días que la Biblia dice en 3, 4, 5 lugares. Una famosa expresión del padre Sergio. El padre Sergio dice, manos que dan nunca estarán vacías. Y algunas personas solamente dan para ver qué reciben. Pero el texto está hablando de dos poblaciones muy vulnerables, muy necesitadas, los huérfanos y las viudas. Santiago está diciendo, ¿qué hace usted ante una necesidad? Hay momentos en nuestra vida que tenemos que aprender a dar sin que esperemos recibir nada a cambio. Y cuesta mucho, hermanos. Es muy fácil cuando uno le dice a una persona, manos que dan siempre estarán llenas, nunca estarán vacías. El que le da a Dios, el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Cómo suena? Suena chiva, ¿sí o no? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué espera usted que le den? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Alitos, bájame un poco el volumen. ¿Cuál es el criterio que usted aplica para dar? Es que no tengo, es que sí tengo, es que tengo mucho, es que no tengo. No, en la mayoría el criterio que tenemos para dar es no me sobra o no me sobró. Es complicado, hermanos, es muy complicado, más en este tiempo hablar de plata, más en una iglesia, porque vivimos en tiempos donde Dios se ha convertido en el Bitcoin. ¿Saben qué es el Bitcoin? Dios tiene que multiplicar las cosas que hacemos, hermanos, y algunos de ustedes ya amasaron la fortuna que iban a amasar en sus vidas. Ténganlo claro. No se trata de dinero. Se trata del corazón. Al cielo van a entrar gente millonaria
Al cielo va a entrar gente millonaria, pero porque tiene más que usted, o porque yo quiero pensar que tienen más que yo. No se sabe. Y adivinen que hay personas que no tienen ni para comer hoy, que no van a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque su corazón está enfermo. El problema es el corazón, mis hermanos. Hoy lo vamos a ver. ¿Qué más? Santiago, vimos la semana pasada que tenemos una idea tan particular de la contaminación. Las cosas siguen contaminando. El juego de calamar y Harry Potter, y todo nos está dando un mensaje y una señal, hermanos. Todo tiene un mensaje y una señal. Y es cierto, tenemos que ver criterio y tener criterio para poder ver las cosas. Si vivimos tiempo en donde el diablo se ha encargado de que la sociedad acepte como normal lo que no es normal. La Biblia dice que la sociedad no tiene por qué aceptar la voluntad de Dios, claramente lo dice. Entonces Dios los entrega a sus propias pasiones y realidades. El punto aquí no es la pornografía, el punto aquí es todo lo que de alguna forma tiene un morbo en sí mismo que nos hace ver las cosas en una realidad donde simplemente estamos viendo que entretenernos tiene un precio moral, tiene un precio en nuestro corazón muy alto. Antes teníamos acceso a las cosas de forma muy limitada, hoy no hay limitaciones para nada. Todo está a la mano, absolutamente todo. Y algunos de nosotros, seguramente yo soy el primero, pasamos demasiado tiempo con el teléfono, con el celular, jeteando. ¿Me entendió? El término en francés, jeteando. Yo no voy a decir lo que escuché un día de esto. Si el mismo tiempo que usted tomara para el teléfono lo tomara para leer la Biblia, su vida sería otra. Eso no es cierto, hermano. Pero lo que sí es cierto es que algunos preferimos entretenernos que cultivarnos. Algunos le damos más prioridad a entretenernos. Yo también. Yo no estoy aquí parado diciéndoles a ustedes que yo llego a mi casa y me conecto con Canal 23 a oír prédicas y mensajes. No, hermano, no. Lo interesante de este texto es que Santiago empieza diciendo, si alguien se cree religioso, pareciera ser que esto tiene dos connotaciones, sentirse religioso, porque es el mismo ejemplo cuando yo le quiero decir a Carlos algo, y yo le tengo que decir a Carlos, yo no soy su papá, yo no soy su mamá, yo no soy su pastor, yo no soy el médico, pero le voy a decir esto. Tengo que hacerle entender a él quién soy yo para que él pueda recibir lo que le voy a decir. Y este es más o menos lo que trata de decir, lo que trata de hacer Santiago. Hoy nos toca ver el capítulo 2, hoy iniciamos el capítulo 2, versículo 1, y vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde caminamos, capítulo 2, versículo 1. Es un texto muy claro, atención. Santiago en el capítulo 2 se va bien claro, y Santiago identifica inicia, desarrolla y cierra, que no es común en Santiago porque Santiago suelta ideas solas a partir de las cosas que va diciendo. El capítulo 2 empieza así. Santiago empieza diciendo, noten que va dirigido totalmente a la iglesia, a los hermanos. Dice, hermanos míos,
y hace una salvedad muy importante. Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. El versículo 1 nos explica del 1 al 13. El versículo 1 nos explica del 1 al 13 completo. Santiago se encuentra que en la iglesia hay favoritismos. Supongamos que en lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro, ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, dicen, siéntese aquí usted y este lugar cómodo, pero el pobre le dicen, quédese ahí de pie o siéntese en el suelo a mis pies. Entonces noten que de una vez Santiago hace la salvedad y le dice a la gente, ¿acaso no están haciendo una discriminación entre ustedes? Me gusta mucho la versión, nueva versión internacional dice, ¿acaso no están diciendo una discriminación entre ustedes? Juzgando con malas intenciones. Y claro, aquí está lo medular, es el corazón el que empieza a hacer estas cosas. El verso 4 es un versículo muy revelador porque dice que estamos haciendo discriminación y dice que ya de plano no es lo mismo ver entrar a Rudy Álvarez que ver entrar a Graving Palacios. Es que somos unos monstruos, ¿verdad que sí? Somos unos monstruos, hermano. Somos monstruos. O somos monstruosos. Voy al 4. Dice el 4. Voy al 5. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Entonces noten que Santiago le está haciendo, que es bien interesante, hermanos, es muy interesante la afirmación de Santiago, porque Santiago le está diciendo a la gente que los pobres, la única forma de entender este texto es que usted entienda que la gente que cree que tiene menos depende más de Dios. Es la única forma de entender este texto. ¿Por qué? Porque aquí todos somos pobres o todos somos ricos. Yo puedo decirles a ustedes que la gran mayoría de ustedes se tomó una tacita de café hoy en la mañana. Eso ya es muchísimo. ¿Usted sabe cuánto hoy una taza de café? Vale 1,200 pesos. Café, quién sabe cuál. Esta afirmación de Santiago con respecto al dinero son complicadas, hermanos. Porque está diciendo aquí, escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo. Noten que sí está haciendo una aclaración, pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. La gente que está menos apegada a lo material es la gente de la cual Santiago está hablando. Seis. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran a los tribunales? 7. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Aquí hay un evidente comportamiento de algo que sí nos dice que definitivamente, pues Santiago está haciendo la diferenciación. 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacen muy bien si de veras cumplimos la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley 9. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Entonces noten que, hermanos, en el 9, él dice, es tan grave una cosa como la otra,
Note que en la interpretación de Dios del valor de la gente, Dios no hace acepción de personas. Verso 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, has violado la ley. No hay un pecado mayor o menor que otro. No existe, es pecado y es pecado hacer diferenciaciones. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Verso 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Es un mensaje del corazón directamente de Dios a todo el mundo. La palabra de Dios le dice a la gente, tenga mucho cuidado con ver a la gente por debajo del hombro o ver a la gente de forma diferente, más si la condición de la gente tiene que ver con dinero. Tenga cuidado con eso. Primera de Timoteo es eso. Primera de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21 dice, te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones. Le está diciendo Pablo a Timoteo que la aplicación de la palabra de Dios va igual para todo el mundo, sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Grave, hermanos, grave. Estaba en Limón, hace casi 10 o 15 años estaba en Limón, me invitan a un congreso, me toca a mí abrir el congreso en la mañana. Por el asunto de la música y las canciones, por lo que la gente estaba haciendo y todo lo demás, se extiende lo que yo voy a hablar y termino exactamente a las 12 en punto. Entonces decidieron pasar la siguiente plenaria para después de almuerzo. Como a mí me invitaron y entonces me dijeron, ¿gusta almorzar con nosotros? Yo les agradecí, claro que sí, almuerzo con ustedes. Esto se los he contado yo varias veces. Pusieron una mesa allá adelante. Pusieron una mesa larga adelante y se sentaron y me sentaron a mí en una esquina de la mesa, ahí en una esquina. Me pusieron un plato y me sentaron con un poco de gente. Cuando me senté, el pastor se sentó a la izquierda mía. Y empiezo a comer, ¿verdad? Podré. Y me dice, qué lindo, gracias. Esto era lo que estábamos pensando. Gracias, me dice. Y yo, no, gracias a Dios, qué bueno, me dice. Qué importante, me dice. Usted sabe que todos estos hermanos que están en esta mesa son los hermanos que diezman. Ah, no seas tan mi amor. Así como hizo Marta, me dice yo. Usted sabe lo que es que este pastor ponga a la gente que diezma delante del resto de la gente. Qué mal me cayó la comida, hermano. Perdón, yo no estoy hablando en contra del diezmo. El diezmo es algo que no todo el mundo lo puede conquistar. Es una cosa personal. Pero por Dios, o sea, que usted haga una diferenciación entre una persona porque da más dinero o menos dinero, o que esa persona que porque da dinero tenga opción de decir algo más allá de lo que otra persona puede decir. Yo creo en la gente que trabaja. Mi papá tenía un dicho, el que trabaja tiene derecho a matar. Feo dicho, pero no puede ser, hermanos. Ahora,
El tema de la plata siempre se va a ver en todo lado, en todo lado. Nos tocaba hacer una ponencia nos tocaba hacer una ponencia de los servicios que el banco daba en el año 92 o 93 en el Club Unión. Y usted al Club Unión no entra sin saco. A nadie deja entrar al Club Unión sin saco. Yo llegué, yo voy con un saco, pero es un saco mío, mi saco. Y me dice el guarda que está en la puerta, me dice, ese saco está muy feo. Y en ese tiempo no habían celulares. Entonces me tengo que ir a los teléfonos públicos del correo, llamar al Club Unión, decirle que conteste, que llame a mi jefe que está en el 5º piso, en el 4º, en el 3º, no me acuerdo en qué piso, para decirle que le diga que no me dejan entrar porque el saco que tengo es muy feo. No habían americanas, hermano. Era mi saco. O sea, siempre va a haber discriminaciones. Pero hermanos, el mensaje de Santiago y el mensaje del Espíritu Santo, Romanos 2:11, porque con Dios no hay favoritismos. El mensaje de Santiago es este. El mensaje de Santiago es este. ¿Quién es usted, Oscar? ¿Quién es usted, Giovanni? Para que usted diga quién sí y quién no. Es más, vuélvame a ver. ¿Quién es usted para decir quién le cae bien y quién le cae mal? Me estoy comunicando. Ese es el mensaje de Santiago. ¿Me cae mal, Roxana? Esto es lo grave de esto, hermanos. Es grave, grave, grave. ¿Qué lo hace usted decir? Que una persona podría estar o ser de su agrado o no de su agrado. Eso es lo que Santiago está diciendo. Dice que la fe que el Señor ha puesto en nosotros no admite ese tipo de calificaciones. La segunda cosa que dice Santiago. Santiago dice que depender de Dios es un arte. Depender de Dios es un arte. Pero depender de Dios cuando se tiene todo, hermanos, es de sus hijos. Que usted pueda decir, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Todo le pertenece a Él. O sea, la segunda cosa que Santiago está diciendo, porque no nos vamos a poner aquí a hacer un recuento de quién tiene más o quién tiene menos, quién es más rico, quién es menos rico. Si nos vamos por el asunto de cuánto tiene la gente, nos vamos a entender que mucha gente tiene mucho, pero lo debe todo. ¿Cómo se ve la gente que tiene mucho y lo debe todo? Igual. ¿Cómo se ve? Igual. Hace unos días conversaba con una persona, una mujer que no tiene 50 años y debe alrededor de $450,000. Hermanos, eso no es una deuda. Eso es una prisión.
Entonces es muy delicado, hermanos, es muy complicado, es muy difícil. Por lo tanto, lo que la Biblia dice es: depender de Dios es un arte, pero quien teniéndolo todo depende de Dios, definitivamente es un hijo de Dios. De pecados. No hay pecados, pecado. No hay acepción de pecados. Y cuando usted discrimina a una persona simplemente porque la persona no le parece, no le cae bien, le parece demasiado guapa, es que me cae mal porque es que está tan hermosa y tan guapa. Claro, uno no lo dice así jamás. ¿Qué te hiciste en el pelo? Eso que dan ganas de decirle: ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Dice la Biblia que hacer cualquier tipo de acepción, hacer cualquier tipo de diferenciación es pecado. Y nos cuesta entender esto. ¿Y por qué nos cuesta entender esto? Bueno, nos cuesta entender esto porque todos, de alguna manera, hace ya más o menos, tal vez, yo calculo que hace unos 30 años, las iglesias tomaron otro rumbo. Y ahora con esto de la pandemia, desde marzo del año 2020, 2019, es muy difícil tratar de acercar la gente de alguna forma. Ahora, a pesar de que a mí Javier me cae mal, igual que me cae bien mal algún otro, y yo tengo que estarme fijando que si Joanny me cae mal, Javier me cae mal y Francisco me cae mal, y entran a la casa y no se lavan las manos y no se ponen el bozal. Entonces el asunto es complicado y sépanlo de alguna manera. La Biblia dice que la estrategia del diablo en todo sentido es lograr que la gente se separe y se aleje. Hay tres cosas que el diablo siempre va a estar haciendo, gente: separando a la gente, evitando que usted se congregue, y número tres, evitando que usted se acerque a la palabra. Siempre eso va a estar pasando. Estos 13 versículos son esto. Estos 13 versículos son muy sencillos. No discrimine, menos por plata, pero dice: es el corazón el que hace esas cosas. Y quiere decir que si a mí me cae mal porque es un repugnante odioso. Una vez vengo aquí, ¿verdad? Estaba Alex subido por allá y, y estaban con aquel andamio. Aquel andamio es el andamio, se llama el acto de fe. Ese andamio tiene nombre porque ese andamio es de una medida más corta, y entonces cuando usted está en el segundo cuerpo del andamio, usted sabe que su vida está en manos de Dios completamente. Cuando vengo están todos, pero que se los llevaba quien los trajo. Y era porque había una persona de las que estaba ahí, que estaba amarrando el andamio con unas cuerdas, y dijo: si no amarran el andamio no se sube nadie. Y estaba don Hugo furioso, y Alex y el otro, y todo el mundo furioso. Es que ese ma es un repugnante, es un odioso. Hermanos, Dios nos puso la gente repugnante y odiosa en el mundo para que nosotros aprendamos a vivir. A ver, el amén, así, amén, amén, amén. El problema no es ese, es que algunas veces el odioso y repugnante es usted, soy yo.
Dice la Biblia, no yo, dice la Biblia que es Dios quien puso al malo para su día. Wow. Eso es todo. Ese es el arranque del capítulo 2, versículo 1 al 13 de Santiago, donde Santiago lo que nos está diciendo, discriminar es pecado. Después, al final, que el pecado, es que el problema no es el pecado, el problema es que quién lo hace usted tan carga para poder decir quién le cae bien y quién le cae mal. Eso es lo que Santiago está diciendo. O que lo hace usted pensar que usted es más bueno que. ¿Qué nos dice Santiago? Solamente los hijos de Dios saben depender de Dios, aun cuando lo tienen todo. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Ustedes saben por qué los hijos de Dios tenemos que aprender a depender de Dios aun cuando lo tenemos todo. Porque lo que llegó y cómo llegó, así también se puede ir de la misma forma en que llegó. Y todo le pertenece al Señor. Y lo tercero que Santiago dice en esos 13 versículos es: no se excuse con nada, pecado es pecado siempre. Señor, te damos gracias en esta mañana. Pedimos tu bendición para este mes de octubre, Señor. Al ser las 12 en punto esta mañana, Señor, te damos gracias.